Buenas noches muchachos, ¿cómo están? Una clase más de laboratorio de física electrónica, física eléctrica, qué pena. Entonces, esta clase se va a dividir entre dos videos. Un video va a ser solo yo hablándoles, ¿sí? De componentes electrónicos y cómo se ven los componentes electrónicos en los planos, ¿sí? Y otra parte va a ser el manejo del cautín. Pero la otra parte sí me apoyé con un video que encontré en YouTube. Eh, ¿Por qué hice eso? Porque para mí es muy complicado, no tengo los implementos necesarios para grabar un video, para grabarme a mí soldando, ¿sí? En cambio, pues hay youtubers donde realmente se les facilita mucho grabar con eso, no tengo la infraestructura, entonces es por eso simplemente. Entonces, comencemos con los componentes electrónicos. Entonces, uno de los componentes más comunes que encontramos y que sabemos que existen se llaman las resistencias. Entonces, ¿qué es la resistencia? Es la propiedad que tiene un objeto o una sustancia que hace que se resista u oponga al paso de una corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces la resistencia está ahí y cuando ella pasa corriente por ella, ella le dice, espera un momentico, solo va a pasar este poquitico y ustedes se quedan ahí. Eso es en términos más coloquiales lo que hace la resistencia, ¿sí? La resistencia de un circuito eléctrico determina según la llamada ley de Ohm cuánta corriente fluye en el circuito cuando se le aplica un voltaje determinado. Entonces, en esta clase simplemente vamos a ver cómo se ve una resistencia en un plano. Entonces, por lo general siempre se hace así, en forma de piquitos. Pero hay otros planos donde se hacen unos cuadritos como este, ¿sí? Entonces, la más común es esta, pero también hay resistencias que se ven de esta manera. Entonces no se me asusten si ven ese cuadrito ahí. Sí, eso también esto hace parte también de la simbología o la topología de las resistencias. ¿Listos? Entonces, ¿cómo se ve la resistencia? De esta manera, ¿sí? O de esta manera. Sencillo y fácil, ¿sí? Son gráficos que podemos aprendernos fácilmente. Entonces, cuando ya veamos un plano eléctrico, la próxima vez que veamos un plano eléctrico y veamos unas rayitas así, como estas, entonces ya sabemos que es una resistencia. Entonces ahí comenzamos a mirar el valor, para qué sirve, cómo está aquí, que no sé qué, pero bueno, en fin, esas son cosas que vamos a ir tocando más adelante. Otro elemento que es muy importante en la electrónica se llama el condensador. El condensador es uno de los componentes electrónicos más utilizados en los circuitos eléctricos, ¿sí? Un condensador es un componente pasivo que presenta la cualidad de almacenar energía eléctrica. Está formado por dos láminas de material conductor, por lo general es el metal, que se encuentran separados por un material dieléctrico, material aislante. En un condensador simple, cualquiera sea su aspecto exterior, dispondrá de dos terminales, los cuales a su vez están conectados a las dos láminas conductoras. Entonces, ¿cómo funcionan los condensadores? Los condensadores entonces tienen dos placas, ¿sí? Como su símbolo lo demuestra, dos placas paralelas a ellas, no se tocan, sino están separadas de ella y están envueltos en un componente aislante, ¿sí? Entonces, la transferencia de energía se hace de una placa a la otra y el componente aislante que rodea las capas, pues, entonces ayuda como almacenamiento de energía. Es como una batería, podría decirse así, ¿sí? Después vamos a ver para qué sirve, cómo se come, cómo se ve, en qué se representa, cuáles son sus unidades, ¿sí? Entonces, aquí tenemos las dos maneras de representar los condensadores. Esta sí definitivamente es la más usada. Este es un condensador variable que no es muy común verlo, ¿sí? Es más fácil ver un condensador, un capacitor normal. Se representan por medio de los
hercios. ¿Y qué más les digo? Los condensadores. Entonces ya sabemos, ¿sí? Que se ven de esta manera. En el mercado hay diferentes tipos de condensadores. Tenemos los condensadores cerámicos, que se le dicen las lentejas, porque tienen forma de lenteja, con dos cablecitos. Los Y hay otros tipos de condensadores. Ahorita en el momento no me acuerdo cuál es el nombre, entonces no quiero embarrarla. Hoy simplemente estamos viendo eh, los condensadores, su simbología, su topología. Entonces, ¿de qué depende de cómo se ven o cómo encontrarlos en el mercado? Depende de su valor, ¿sí? Entonces, de tal valor a tal valor son cerámicos, de tal valor son otras cosas y así sucesivamente. Entonces es fácil, son condensadores sencillos. eh, Algunos tienen polaridad, otros no. ¿Sí? Eso también lo veremos cuando entremos en cuando entremos al tema de condensadores. ¿Sí? Entonces no se preocupen, simplemente les quiero mostrar cómo se ven los condensadores, ¿sí? En un circuito, en un diagrama. Y aquí tenemos el transformador, que que son dispositivos eléctricos que constan de una bobina. Son bobinas de cable situado junto a una o varias bobinas más, y que se utiliza para unir dos o más circuitos de corriente alterna. ¿Sí? Aprovechando el efecto de la inducción entre las bobinas, la bobina conectada a la fuente de energía se llama bobina primaria y las demás bobinas se reciben el nombre de bobinas secundarias. Entonces, las bobinas son muy usadas en la electrónica o en la eléctrica, por lo menos todos los aparatos que tenemos en la casa tienen un transformador o unas bobinas adentro. Los transformadores que vemos en la calle, ¿sí? Son muy usados. ¿Para qué? Para transformar energía, ¿sí? Para pasar de 120 voltios a 12 voltios. Para rectificar en la energía también se utiliza la corriente. Entonces, son muy usados para energía o para corriente alterna. ¿Sí? Para corriente directa, que es la que vamos a ver este semestre, no son tan usados, pero también se utilizan. ¿Sí? Entonces tenemos esos tres componentes que son los primordiales. Las resistencias, los condensadores y el transformador o bobinas. ¿Cómo se representa una bobina? La bobina tiene varias formas de representarse. Por lo general vemos esto, ¿sí? Entonces cuando vemos esto en un circuito, es una bobina. ¿Sí? Esto sí representa un transformador, que son dos bobinas. Momento. Que son dos bobinas, ¿sí? Entonces, ya vemos. Ahora el diodo. Hay diferentes tipos de diodos, como lo vamos a ver cuando andemos en el tema. Tenemos el diodo que alumbra, ¿sí? Un diodo LED se llama. O el diodo que simplemente se utiliza como, mire, aquí están las dos representaciones justamente. Estas dos flechitas, ¿qué nos quieren decir? Que hay una salida, o sea, que podemos ver la salida. O sea, esto es un LED. ¿Y cuál es su nombre correcto? Diodo LED. ¿Sí? Entonces, esto es un componente electrónico que permite el paso de la corriente en un solo sentido. Yo no sé si ustedes saben el check de la tubería de agua. ¿Cómo funciona el check de la tubería de agua? Si nosotros en nuestras casas tenemos un tanque aéreo, ¿sí? Nosotros tenemos que instalar un check o un cheque, ¿sí? ¿Qué permite ese cheque? Que fluya el agua de esta manera, o sea, se vacía el tanque. No, mentira, al contrario, perdón. Va así. Entonces fluye el agua de esta manera, pero no deja bajar el agua por esa misma tubería. ¿Me hago entender? Entonces el día que nos corten el agua, nosotros tenemos una reserva de agua allá arriba. Pero como nos cortan el agua, entonces no llega. Entonces se nos va todo el agua. No, para eso existe ese check.
¿sí? Entonces es lo mismo que el diodo. Entonces él solo permite el flujo de energía por un solo lado. ¿Para qué sirve el diodo? El diodo sirve para proteger circuitos, para proteger elementos, ¿sí? Que queramos proteger, digamos, de que no haya, que no me regrese la corriente. Entonces yo le pongo un diodo y eso me ayuda también a filtrar. Eh, en los transformadores de energía de AC a DC son diodos los que funcionan ahí. Ese sería el principal uso. Y pues los diodos LED, que ahorita la tecnología LED es la que está reemplazando obviamente la tecnología halógena, ¿sí? Pues, por sus beneficios económicos, por su durabilidad, son costosas, ¿sí? La primera adquisición es costosa, pero pero la adquisición es entonces, se transforma en horas, tienen muchísimas horas, o sea que un bombillo LED va a durar mucho más que un halógeno. Economía de consumo de energía, entonces el diodo consume mucho menos energía que un halógeno. eh, y dura muchísimo más, ¿sí? Entonces eso, o sea, lo barato sale caro y lo caro sale barato. Cuando a uno le llegaban, primero comprábamos los bombillos que tenían el alambre por dentro, ¿cierto? Esos bombillos, ¿qué era lo que pasaba? Esos bombillos, si usted los tocaba después de una hora de estar prendidos, ¿cómo, cómo me ponían? Se ponían hirviendo, calientísimos, que si usted los tocaba se quemaba. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Se transformaba la luz o la energía eléctrica se transformaba en calor. Y nosotros el calor aquí en Cúcuta, pues lo tenemos en el ambiente, pues entonces no lo queremos en un bombillo. Entonces se distribuía mal la energía o diferente la energía. Estos bombillos LED no se calientan tanto, porque sí se calientan, pero no tanto, entonces enfocan más su energía a alumbrar, más que a el calor. Entonces, para tener en cuenta eso me parece importante. Esto es el diodo. Aquí tenemos la bobina, como ya les había explicado, ¿sí? Entonces, las bobinas también llamadas inductores consisten en un hilo conductor enrollado. Al pasar una corriente a través de la bobina, ¿sí? Alrededor de la misma se crea un campo magnético que tiende a oponerse a los cambios bruscos de intensidad de la corriente. Al igual que un condensador, una bobina puede utilizarse para diferenciar entre señales rápida y lentamente cambiantes, altas y bajas frecuencias. Miren cómo se representa la bobina, que para eso es esta clase, ¿no? Para ver cómo se representa una bobina. Se representa con los bucles, que es diferente a una resistencia, porque una resistencia es sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, sube, baja. Esta es solo sube, un bucle, sube, 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 centro, sube, centro, sube, y así. O también se puede representar de esta manera, una resistencia toda coloreadita. Entonces ya explicamos para qué sirven las bobinas. Miren, un truco que yo utilicé desde mi universidad es que las bobinas son corriente y y los condensadores son voltaje. Apréndanse eso y verá que van a entender mucho más fácil las cosas. También tenemos una pila o fuente de alimentación. ¿Sí? ¿Qué puede ser una fuente de alimentación? Podemos tener fuente de alimentación AC, podemos tener fuente de alimentación DC. Entonces, eso define también el tipo de simbología que tenemos. Por lo menos la pila DC. ¿Cómo se representa? Se representa de esta manera, que este sería más y menos, ¿sí? Entonces, una pila es un dispositivo que convierte la energía química en energía eléctrica. Todas las pilas consisten en un electrolito que puede ser líquido, sólido o en pasta, un electrodo positivo y un electrodo negativo. El electrolito es un conductor iónico y uno de los electrodos produce electrones y el otro electrodo los recibe. Al conectar los electrodos al circuito que hay que alimentar, se produce una corriente eléctrica. Entonces, tenemos la pila, entonces hay pilas de diferentes voltajes. Tenemos la pila de AA, ¿sí? La AAA, que es la más delgadita. La de 9 voltios, que es la cuadradita.
Y de ahí en adelante entonces tenemos la de 12 voltios, que es la pila, la batería de un carro, ¿sí? 24 voltios es la batería de una mula, a diferentes amperajes, obviamente, entonces, pero son pilas, son baterías, acumuladores. Entonces, esto, si ven que el símbolo se ve muy parecido ¿al de qué? Al del condensador. ¿Por qué? Porque tiene un funcionamiento parecido. Tienen dos placas, ¿sí? Y un dieléctrico o un químico, o pues, ya dijimos que puede ser un electrolito que puede ser líquido sólido o una pasta, entre ellos, ¿sí? Entonces, este es la simbología de la pila o la batería. Entonces, este es cuando es un DC. Y cuando es una C, profe, se ve de esta manera. Así se ve la simbología cuando tenemos una fuente AC. ¿Listos? Entonces, seguimos. Un fusible. Dispositivo de seguridad utilizado para proteger un circuito eléctrico de un exceso de corriente. Su componente esencial es habitualmente un hilo o una banda de metal que se derrite a una determinada temperatura. El fusible está diseñado para que la banda de metal pueda colocarse fácilmente en el circuito eléctrico. Entonces, ¿qué es un fusible? Un fusible es, si ustedes han visto un fusible, es un tubito de vidrio con dos terminales a ambos lados y con un hilo en toda la mitad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué sirve esto? Digamos que yo tengo una nevera, mi nevera, y mi nevera solo soporta 3 amperios, ¿sí? Entonces, está lloviendo fuertemente y cayó un trueno, un relámpago cerca a mi casa y hubo un pico de energía. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, venía de 3 amperios, venía consumiendo 3 amperios y de un momento a otro Centrales me dijo, tomen, llévese 5. Y yo digo, no los quiero. No sé, mira a ver qué va a hacer. Era porque no estaba el fusible andando. Entonces, ¿qué pasó? Se nos quemó el fusible. El fusible vale 500 pesos. ¿Cuánto cuesta una nevera? ¿Cuánto cuesta un computador? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta un televisor? Al lado de un fusible de 1000, 500, 2000 pesos. Entonces es un sistema que simplemente protege. Esa es su función, no más. ¿Sí? Entonces es un cablecito. Ustedes saben que como pasaba con el bombillo, que cuando se prendía entonces se calentaba, este cablecito no tiene un punto de fusión muy bajo. Entonces cuando se calienta y se calienta mucho, se parte. Y entonces simplemente no deja pasar la corriente y abre el circuito, entonces la nevera se apagó. Uy, se me dañó la nevera, Virgen Santísima, Dios mío. ¿Ahora qué? Pues miremos los fusibles a ver qué pasa en la nevera. Eso es todo. Entonces, ese es el fusible. Si uno pudiera ponerle una caja de seguridad, por lo menos un estabilizador a todos los equipos electrónicos de nuestra casa, no tendríamos nunca un problema. ¿Por qué? Porque el estabilizador hace eso. Él regula, él me dice, bueno, espera un momentico. No me vaya a entrar toda la corriente, sino la corriente que yo necesito y no más. Yo mantengo ese límite, ¿sí? O sea, cuando hay un pico de corriente, yo me quedo ahí, hago fuerza, el estabilizador hace fuerza y se queda ahí y ¡pum! Se rompió el fusible del estabilizador. Ayala, pero ese estabilizador sí es malo. Uy, malo ese estabilizador. Mentira. Lo que nos ha hecho es salvarnos la vida de nuestros electrodomésticos incontables veces. Y él es el que lleva el plato sucio. Entonces, sería lo ideal, obviamente, ¿no? Si no vivimos en, no sé, en un estrato 6, en un estrato 8, pues entonces nosotros que vivimos en un estrato muy bajo, pues tenemos lo ideal sería tener un estabilizador a cada equipo electrónico o cada electrodoméstico que tenemos. El relé, ¿sí? Entonces, ¿qué es un relé? Es un conmutador eléctrico especializado que permite controlar un dispositivo de gran potencia mediante un dispositivo de potencia mucho menor. Un relé está formado por un electroimán y unos contactos conmutadores mecánicos
que son impulsados por el electroimán. Este requiere de una corriente de solo unos cientos de miliamperios generada por una tensión de solo unos voltios, mientras que los contactos pueden estar sometidos a una tensión de cientos de voltios y soportar el paso de decenas de amperios. Entonces, ¿qué es lo que hace el relé? El relé es un switch, ¿sí? Que yo como usuario lo activo a 1 voltio. Yo lo activo a 1 voltio, pero él me va a activar un motor, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace. Switchea o aísla el circuito de potencia. En electrónica hay diferentes tipos de circuito. Está el circuito lógico, el circuito de potencia. Entonces, el relé, ¿qué es lo que hace? Une esos dos circuitos, ¿sí? El circuito lógico y el circuito de potencia. Por lo general, el circuito lógico se maneja a 12 voltios. Entonces, un circuito lógico puede manejar fácilmente un motor de 440 voltios, una bestia de motor con 100 caballos de fuerza. O sea, eso es una máquina que consume 200 amperios con un relé. Entonces, para eso nos sirve el relé, para conectar el circuito lógico al circuito de potencia. Y se ve de esta manera, ¿sí? Entonces, estamos viendo eso, simplemente les estoy dando como un repasito y estamos viendo las topologías, ¿sí? Ahora los transistores. Nada más y nada menos tenemos transistores. Los transistores son componentes semiconductores, ¿sí? Se trata de materiales como el silicio o el germanio dopados, es decir, que se le han incrustado pequeñas cantidades de materias extrañas, de manera que se produce un exceso o una carencia de electrones libres. En el primer caso, se dice que el semiconductor es del tipo N y en el segundo caso, que es de tipo P. Combinando materiales del tipo N y del tipo P se pueden producir un diodo. Entonces, hay diodos que son PNP o NPN. Entonces, aquí tenemos los transistores. ¿Qué haríamos nosotros sin los transistores? Antes se utilizaban grandes tubos al vacío, ¿sí? Grandes tubos al vacío eran grandes tubos al vacío, no eran grandes tubos, no, eran gigantescos tubos al vacío que hacían en vez de transistores. ¿Por qué? Porque no se había descubierto los materiales semiconductores. Entonces, al momento de encontrárselos, reemplazamos tubos del vacío gigantescos a un transistor que mide, no sé, medio centímetro por medio centímetro. ¿Sí? Cabe en cualquier sitio y por eso es que podemos llegar a tener celulares tan delgados y tan portátiles que son computadores que podemos llevar a todos lados, ¿sí? Entonces los transistores son supremamente importantes en el mundo de la electrónica y eso sí se demora uno un semestre dedicado a los transistores. Entonces, de esta manera se ven representados los transistores. Ellos tienen 3 patas o 3 terminales. Se llaman la base, el colector y el emisor. Aquí tenemos el NPN y aquí tenemos el PNP. Más comúnmente encontramos el PNP. ¿Cuál es la diferencia? Miren la flechita hacia dónde va. Entra a la base o sale de la base. Esa es la diferencia. El más común que encontramos es PNP y es 2N2222. Así lo encontramos comercialmente. Eso es un transistor que se utiliza para todo porque es económico, porque tiene muy buenas características de soporte electrónico, es barato, entonces se consigue en absolutamente todos lados, entonces se utiliza mucho ese 2N2222. Los circuitos integrados. La mayoría de los circuitos integrados son pequeños trozos o chips de silicio de entre 2 y 4 milímetros cuadrados, sobre los que se fabrican los transistores. La fotolitografía permite al diseñador crear centenares de miles de transistores
en un solo chip, situado de forma adecuada, ¿sí? De forma adecuada. Las numerosas regiones tipo N y tipo P. Entonces encontramos los circuitos integrados, que son cositas pequeñitas, que lo que nosotros llamamos chips, ¿sí? Con X cantidad de paticas. Hay de 8, hay de 16, hay de 24, ¿sí? Eso depende de las funciones que va a hacer este chip. La cantidad de transistores que tiene por dentro, en sus tripitas, también depende de sus funciones, ¿sí? Entonces, podemos encontrar circuitos integrados para absolutamente todo. Son súper baratos, fáciles de conseguir y fáciles de conectar, ¿sí? Entonces, un circuito integrado puede llegar a costar el más caro 2.000 pesos, ¿sí? También existen diferentes tipos de circuitos integrados. Existe el que nosotros montamos en protoboard, ¿sí? Existe el que encontramos en los computadores, en las placas bases. No sé si ustedes han visto una placa de un componente electrónico, es todo soldadito, todo súper bonito. Ahí también hay circuitos integrados que van soldados, no tienen paticas y son mucho más pequeños. Esos son más costosos. Eh, Disculpe. Nada, entonces los circuitos integrados tienen muchísimas funciones. ¿Y qué lo conforman? Los conforman los transistores que tienen por dentro. ¿Sí? Entonces, dependiendo de sus funciones, la cantidad de transistores y todo esto que podemos encontrar. Y ahora tenemos el diodo LED, que ya les había hablado de eso. Entonces, es un dispositivo semiconductor que emite luz incoherente de espectro reducido cuando se polariza de forma directa. La unión PN en la cual circula por él una corriente eléctrica. Entonces aquí tenemos un diodo y tenemos un cátodo y ánodo. Entonces sería positivo acá y negativo acá. Entonces la alumbra cuando está correctamente polarizado. Más adelante también les digo cómo conectarlo, qué colores hay, por qué el voltaje, por qué esto, por qué lo otro. Cuando tengamos la clase de LEDs, cómo se ve el LED. Entonces ya lo habíamos visto, mírenlo acá. Acá se ve el LED. Y listo, muchachos. Esto es una clase sencillita de todos los componentes, ¿no? Porque hay n mil cantidad de componentes y hay n mil variaciones, digamos una resistencia variable, que como es una resistencia variable que realmente se utiliza bastante, no sé por qué no la puse acá, se me olvidó. Pero una resistencia variable es un... La resistencia variable se ve de esta manera y con una flechita atravesada. Esa es la resistencia variable. Se llama potenciómetro. Entonces, mire, les voy a dejar entonces, como les dije al principio del video, este video, ¿sí? Y un video más donde soldan con cautín. Les voy a dejar un cuestionario, un taller más que todo. Como que unan el logotipo con el nombre del componente y sencillo, súper sencillo. Entonces, dos columnas, entonces tienen que unir y ya. Eso va a estar en el Q10. Entonces, para que lo hagan y ya, muchachos, esto. La próxima clase, entonces, vamos a comenzar a ver más a fondo estos componentes electrónicos, ¿sí? Ya sabemos cómo se ven. Entonces, yo les voy a mostrar a ustedes elementos o diagramas electrónicos y ya podemos decir quién es quién, cuál es cuál, cómo se llama, ¿sí? Ya tenemos bases para comenzar a ver los circuitos. Entonces, muchachos, no siendo más, recuerden ver los dos videos y nada, muchachos, nos vemos entre 8 días. Chao.